Este análisis es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Para quien esté en Argentina o planee viajar, de verdad es un contacto clave. Gestionan pólizas de seguros para todo, ¿verdad? Coches, hogar, comercio. Para todo lo que necesite, sí. Os dejamos sus datos de contacto, el WhatsApp, la página web, el correo, todo en la descripción para que sea súper fácil. Genial. Así que, una vez más, muchísimas gracias a Broker 360 por apoyar este espacio. Bueno, pues parece que el mercado entero está conteniendo la respiración. Después de esa pequeña corrección, todo vuelve a subir, pero, la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué va a pasar con Nvidia? Exacto. ¿Qué va a pasar con Nvidia? Su informe de resultados es, ahora mismo, el único evento que parece importar. Todo gira en torno a eso. Es el centro de gravedad del mercado. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en los análisis. Vamos a desgranar no solo las cifras, que también, sino lo que de verdad significan para el futuro de la inteligencia artificial. La misión de hoy es entender si esto es la confirmación de una revolución o si, por el contrario, O si estamos al borde de ver cómo se pincha la burbuja de la IA. A ver, la presión sobre esta empresa es algo que yo no había visto en mucho tiempo. Parece que ya no es suficiente con presentar unos resultados buenos. no. Ni siquiera excelentes. Wall Street exige una perfección casi divina. Sí, Y claro, esa perfección se traduce en cifras muy específicas, increíblemente específicas. ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues mira, para que nos hagamos una idea de la escala, el consenso del mercado espera unos ingresos que rondan los 55.000 millones de dólares. 55.000. En un solo trimestre. En un solo trimestre. Y el beneficio por acción, el famoso EPS, en torno a 1,25. Y luego quizá el dato más vigilado por los analistas. Los márgenes. Los márgenes brutos, claro. Se espera que se mantengan cerca de un estratosférico 74%. O sea, ninguna empresa de este tamaño ha sostenido esos márgenes nunca. Pero he estado leyendo que incluso si clavan esas cifras, el mercado podría no reaccionar bien, que la clave no está ahí. Has dado en el clavo. Es que lo más crítico de todo no es el pasado, es el futuro. Es lo que en el argot financiero se llama el guidance. Las previsiones. Exacto. Es como si Nvidia, después de enseñar sus notas, le dijera al mercado: y por cierto, esto es lo que esperamos sacar en el siguiente examen. Esa promesa es lo que obsesiona a los inversores. Y para este próximo trimestre, ¿cuál es esa cifra mágica? Pues la cifra mágica, la promesa que todos, absolutamente todos, esperan oír, es de unos 61.600 millones de dólares en ingresos. A ver si lo entiendo. Si una empresa factura 55.000 millones, pero solo promete 61.000 en lugar de 61.600, ¿eso se considera un fracaso? Es que suena a locura, ¿verdad? Suena absurdo. Suena absurdo, pero en el contexto de su valoración actual es exactamente así. El concepto clave aquí es beat and raise, superar expectativas y elevar proyecciones. Claro. La acción de Nvidia cotiza a más de 50 veces sus beneficios futuros. Eso es un precio que no descuenta un buen futuro, descuenta un futuro perfecto, sin el más mínimo tropiezo. Por eso cualquier cosa que no sea espectacular. Exacto. Cualquier resultado que no supere masivamente las expectativas y que no eleve ese guidance podría desencadenar una venta muy abrupta. El riesgo es asimétrico. ¿Qué se espera? Pues la volatilidad que se calcula en el mercado de opciones sugiere un movimiento de entre un 6 y un 8,5%, pero con más probabilidad de que sea a la baja si los resultados no son, como decías, divinos. Vale, entiendo la parte del hardware, que sus chips son los más potentes para entrenar modelos de IA. Pero he leído análisis que dicen que si mañana un competidor sacara un chip igual de bueno, a Nvidia no le afectaría tanto. No como se podría pensar. Que la verdadera fortaleza está en otra parte. Exacto. Y esa es la clave que muchísima gente pasa por alto. La fortaleza no está solo en el silicio, está en el software. El verdadero motor de la compañía es su segmento de Data Center, que se espera que genere más de 49.000 millones de esos 55.000. Casi todo. Casi todo, sí. Nvidia está literalmente construyendo los cimientos de la era de la IA. Pero su foso defensivo, su moat, no son las GPUs H100 o la nueva arquitectura Blackwell. El verdadero foso se llama CUDA. CUDA, precisamente. Vale, analicemos eso en detalle. CUDA es la plataforma de software, el ecosistema que funciona sobre sus chips. Justo. Imagina que los chips de Nvidia son un motor de Fórmula 1 increíblemente potente. ¿Vale? Pues CUDA es todo lo demás.
El chasis, la aerodinámica, la electrónica y, lo más importante, el equipo de ingenieros que sabe cómo sacarle el máximo partido. Entiendo. Es una plataforma que lleva más de 15 años en desarrollo. La base de desarrolladores, de científicos de datos, de investigadores que han construido sus carreras y sus aplicaciones sobre CUDA es gigantesca. ¿Cambiarse a un competidor? Sería un dolor de cabeza. Implicaría reescribir código, reaprender procesos, asumir costes y retrasos enormes. Es como intentar cambiar de sistema operativo en un móvil. No solo el aparato, son las apps, las fotos, los hábitos, todo el ecosistema. Es una analogía perfecta. Aunque el hardware de un rival como AMD con su chip MI300X sea técnicamente muy competitivo, su ecosistema de software no tiene ni de lejos la madurez de NVIDIA. Claro. Y esta ventaja, este foso defensivo casi inexpugnable, es lo que permite a NVIDIA no solo vender sus chips, sino venderlos a precios altísimos y mantener esos márgenes por encima del 73%. No venden un producto, venden un estándar. Exactamente. Hacemos una breve pausa aquí. Si este análisis está resultando útil, invitamos a la audiencia a suscribirse, pulsar el botón de me gusta y, bueno, dejar un comentario sobre qué otros temas les gustaría ver analizados. En la descripción se pueden encontrar 2 enlaces, ¿verdad? Sí, 2 enlaces. Uno a nuestro patrocinador, Broker360, y otro para apoyar este proyecto a través de PayPal. Cada aporte, por pequeño que sea, de verdad que ayuda a seguir creando este contenido. Con este dominio tecnológico tan aplastante, uno pensaría que todo el mundo estaría de acuerdo en que la acción solo puede subir. Pero es fascinante ver cómo el mercado está completamente partido en 2. Sí, es increíble. Por un lado, están los que creen que esto no ha hecho más que empezar. El bando de los alcistas, los bulls. Su tesis se apoya en 3 pilares. El primero es que el gasto de los gigantes de la nube, piensa en Amazon, Microsoft, Google. Los hyperscalers. Eso es, los hyperscalers. Pues su gasto sigue siendo insaciable. Están en una carrera armamentística por la IA y NVIDIA es el único proveedor de armas. Siguen invirtiendo miles y miles de millones. Y luego está el nuevo ciclo de productos, ¿no? El segundo pilar, sí, la nueva arquitectura Blackwell. Es más potente, es más cara y se espera que desate una nueva ola de crecimiento acelerado a medida que las empresas actualicen su infraestructura. Y el tercero es más filosófico, la idea de que estamos en el minuto 1 de una revolución. Exacto. Es la tesis de que la IA no es un ciclo tecnológico más, sino una transformación económica a la altura de Internet o la electricidad. Visto así. Su primer argumento es la valoración. La consideran insostenible. Demasiado cara. Creen que el precio de la acción ya ha descontado no solo un buen futuro, sino varios años de crecimiento perfecto, lo que la deja vulnerable a caídas del 30 o 40% ante cualquier decepción. Y mencionan también límites más terrenales, por así decirlo. Sí, y este es un punto muy, muy interesante. Los cuellos de botella físicos. Desplegar centros de datos a esta velocidad se está topando con límites muy reales. ¿Como por ejemplo? Y, por otro lado, la burocracia. Conseguir los permisos de construcción, la infraestructura, todo eso lleva tiempo. Espera, ¿me estás diciendo que el límite podría no ser la tecnología, sino algo tan mundano como los permisos de obra o los enchufes? Podría ser un factor limitante muy real a medio plazo, sí. No puedes construir un centro de datos de la noche a la mañana. Y el último argumento de los bajistas es la competencia. A pesar de CUDA. A pesar de CUDA, la presión aumenta. AMD es cada vez más agresiva con su MI300X, Intel está entrando con Gaudi 3 y, lo más importante, los propios hyperscalers están desarrollando sus chips para reducir su dependencia de NVIDIA. Claro, a nadie le gusta depender de un único proveedor que además te cobra precios astronómicos. A nadie. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta del principio. Con todo esto sobre la mesa, ¿estamos reviviendo la burbuja.com o esto es algo completamente diferente? Es la pregunta del millón. Y la respuesta no es sencilla, ¿eh? Hay argumentos para las dos posturas. Quienes ven una burbuja señalan los múltiplos de valoración, ese ratio precio-beneficio por encima de 50. Que recuerda mucho a los picos de la era de Internet. Muchísimo. El optimismo parece desbordado. Sin embargo, hay una diferencia que es fundamental con la era.com. Que aquellas empresas no ganaban dinero. Exactamente. Muchas se valoraban por globos oculares o clics, métricas que nunca se tradujeron en beneficios. NVIDIA, en cambio, es una máquina de hacer dinero. Es extremadamente rentable. Extremadamente.
con esos márgenes del 70%. Y el crecimiento se basa en un gasto de capital real masivo por parte de las corporaciones más grandes del mundo. Esto no es especulación sobre un modelo de negocio futuro, es la construcción de una infraestructura tangible hoy. Entonces el consenso es que no es una burbuja como la de antes. El diagnóstico más generalizado es que no estamos ante una burbuja en todo el sector, sino más bien ante una sobrevaloración localizada. Localizada. Sí, en un puñado de acciones líderes, con Nvidia como epicentro absoluto, el analista Mohamed El-Erian acuñó un término que lo describe muy bien: una burbuja racional. Suena contradictorio. Suena contradictorio, sí. Pero la idea es que las valoraciones son muy altas, desde luego, pero están ancladas en una tecnología que es de verdad transformadora y que genera beneficios reales y masivos. Entiendo. Nvidia es el termómetro de esa tesis. Su informe nos dirá si esa racionalidad se sostiene o si era solo una ilusión. Vale, vamos a la parte práctica. Imaginemos que se anuncian los resultados. ¿Qué escenarios podemos esperar? ¿Cómo reaccionaría el mercado? Podemos dibujar 3 escenarios principales. El primero es el que sueñan los alcistas, un beat and race espectacular. El mejor de los casos. El mejor. Esto significaría que los ingresos no solo alcanzan los 55 millones, sino que los superan por encima de quizá 56.500, y que el guidance destroza las expectativas superando los 63.000 millones. ¿Y si eso pasa? Si eso ocurre, la reacción del mercado sería una subida inmediata y vertical, probablemente de entre un 10 y un 20%, y arrastraría a todo el sector de la IA. Ese es el escenario ideal. Pero ¿qué pasa si simplemente cumplen? Si hacen lo que prometieron, pero sin fuegos artificiales. Ese es, irónicamente, el escenario más peligroso de todos. El segundo, en línea con las expectativas. El peligroso. Sí. Imagina que Nvidia presenta exactamente lo que se espera: 55.000 millones y un guidance de 61.600. Cifras que hace un año nos habrían parecido ciencia ficción. Pues bien, La acción caería. lo más probable es que la acción caiga entre un 3 y un 7%. Sería un caso clásico de vender con la noticia. El mercado ya ha anticipado esa perfección. Ya está en el precio. Para una acción así, cumplir no es suficiente. No. Hay que sorprender. Y por mucho. Y por último, el escenario de pesadilla. El tercer escenario es una decepción significativa. Y no tiene por qué ser un desastre, ¿eh? Bastaría con que los ingresos, o peor aún, los márgenes, quedaran ligeramente por debajo. O un guidance que se perciba como débil. Una caída en los márgenes sería una señal de alarma. Tremenda, porque podría indicar que la competencia empieza a hacer mella. En ese caso, la reacción sería una caída severa, de entre un 15 y un 25%. Uf. Y esto no solo afectaría a Nvidia, sería una señal de alarma para todo el sector y podría ser el catalizador que efectivamente pinche esa burbuja localizada. Entonces, al final, todo se reduce a una única pregunta. ¿Es la IA una fuerza económica tan grande que puede desafiar las leyes de la gravedad financiera? Exacto. Y la respuesta la tendremos vigilando 3 cosas. La primera, el guidance. La segunda, esos márgenes del 74%. Y la tercera, escondida en el lenguaje de los directivos, si la demanda de Blackwell es tan infinita como se cree. Es una síntesis perfecta. Y yo añadiría una reflexión final. Esto plantea una pregunta importante. La cuestión clave ya no es si Nvidia va a cumplir. La pregunta es si la magnitud de su éxito es suficiente para justificar la prima que el mercado ya ha pagado. Si el éxito es lo bastante grande. Exacto. En este entorno de euforia máxima, un resultado que sea simplemente bueno será castigado por el mercado como si fuera malo. La presión es absoluta. Y para dejar una idea final en el aire, considerando esos cuellos de botella en energía e infraestructura que mencionamos, ¿qué pasaría si el verdadero límite del crecimiento de la IA no fueran los chips? Sino la capacidad del mundo físico para alimentarlos y alojarlos. Esto podría desviar el foco de inversión mucho más allá de los fabricantes de semiconductores, hacia sectores completamente diferentes de los que casi nadie habla ahora mismo. Es un pensamiento muy potente para cerrar. Y con esto, llegamos al final del análisis de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad y que nos acompañen en la próxima exploración.
Una vez más, muchas gracias a Brokers 360 por hacer posible este programa. Nos reencontramos muy pronto. Recordamos que en la descripción están los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal para quienes deseen apoyar este proyecto.